Hoy, en Palabra y Vida, ya estamos en la última fase. Y acuérdense que dije yo que el Evangelio de Marcos es el en el que se expresan más los sentimientos, más fuerte, más dramático. Y aquí viene 14, 15 y 16, los capítulos que tienen que ver con la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Son muy parecidos con respecto a los otros evangelios. El evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos son llamados evangelios sinópticos, que quiere decir que tienen una sinopsis, una forma muy parecida de ser presentada, y hay una sinopsis también en la pasión, aunque tienen sus diferencias también. Por ejemplo, una de ellas va a ser Jesús cuando está en el Getsemaní, no aparece en ninguna otra. Esto de que y Jesús sintió pavor y temblor, pavor, o sea, miedo terrible en el Getsemaní, enfrentando a la realidad de que tenía que morir. En ella aparece así porque Marcos, acuérdense que siempre acentúa mucho. Aparece Jesús con los sentimientos a flor de piel, de indignación, de alegría, de todo. Todos los sentimientos en Jesús, en Marcos aparece de una manera mucho más dramática, porque es más dramática la situación que vive Marcos o los discípulos, o los destinatarios del Evangelio de Marcos, que son ¿cuáles? Los discípulos que están en Roma en plena persecución. Lucas y Marcos están escritas en un tiempo ya más sosegado, después de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero Marcos está escribiendo en medio de la candela, cuando la persecución está así y los cristianos se sienten aterrorizados. Y por eso cuando Marcos dice que Jesús sintió temor y pavor, entonces uno de los del auditorio de Marcos dice, ay, así me siento yo. Qué bueno que Jesús se siente la cercanía. En el otro va a acentuar otra realidad, dependiendo del auditorio que tiene. Pero en el auditorio de Marcos necesita que los sentimientos a flor de piel de Jesús puedan ayudarle al que está leyendo el Evangelio a animarse y a encontrar la cercanía de Jesús. Por eso, esta pasión, muerte y resurrección va a ser una sucesión de hechos en el contexto de la Pascua de los judíos. Tremendo querigma, un relato conmovedor, un relato que parece ya como si Dios lo conociera y hubiese dictado cómo tenía que ser. Porque parece que es inevitable que va a ir, como caña para ingenio, va así y no hay quien eche para atrás. Así son presentados los hechos en este relato. Desconcertante designio de Dios que deja desbalanceados a los discípulos. Escandalizados se van a dispersar. Aquí es importante esto, porque cada uno de los elementos de la pasión le va a hablar al auditorio de Marcos, muy claramente. Vamos entonces a comenzar con la pasión de una vez. Versículo 1. Faltando 2 días para la Pascua y los ácimos, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Pues decían durante la fiesta, no sea que haya alboroto en el pueblo. 2 días antes de la Pascua y los ácimos. Vamos a comenzar por esto. La Pascua es el día que muere el Señor. Aparentemente fue viernes. Al día siguiente era el Shabbat, o sea que parece como dicen así, un fin de semana largo. También, o sea, era el Shabbat. Y después, aquí en la noche del jueves, es lo que se llamaría la preparación. A las 2 de la tarde por allí comienza el trabajo de matar el cordero, de preparar todo, y en la noche es que se celebra la Pascua. La noche se celebra que se hace una bendición con una copa, después de esto el cordero, después una segunda bendición, después y así, y una acción de gracias, toda una cena donde se van transcurriendo los acontecimientos en esa noche, que debió ser jueves entonces. Hay algunas diferencias. Cuando ustedes estudian el Evangelio de Juan, aparentemente en Juan hubo un error o una dificultad, porque no cuadra.
En Juan, aparentemente, primero comienza como que era sábado que iba a morir Jesús. Y después al final muere en viernes. O sea que eso, pero eso en el Evangelio de Juan aparece con ciertas dificultades. Pero está casi precisado que debió morir viernes, que la Pascua era viernes, y que ahí mismo llegaba el sábado y que por eso lo entierran rápido, porque al enterrarlo no podían seguir haciendo más trabajos y tuvieron que enterrarlo a la carrera. Él murió a las 3 de la tarde y ya a las 6 tenía que estar enterrado todo el mundo para su casa. Sábado comenzaba. Eso es lo que aparentemente fue. Y entonces faltaban 2 días, significa que estamos en ¿qué? Estamos en miércoles. ¿No? Faltaban 2 días para la Pascua. Esto es lo que quiere decir aquí, faltaban 2 días. Se inicia el tiempo, es viernes, entonces los sumos sacerdotes comienzan a planear un complot que quiere evitar el alboroto popular, algo planeado con maldad. Pero claro, aquí estamos hablando, cuando estamos hablando los sumos sacerdotes y los escribas, quiere decir que no es todo el Sanedrín, sino que un grupito de esos insidiosos son los que planeaban matarlo, planeaban salir de él. Y ese complot fue planeado con intenciones engañosas. No les importaba ofender a Dios o no, lo que les importaba era mantener el poder, que no se armara ningún tumulto. Y ellos se supone que representaban al pueblo, pero esos habían perdido su noción de lo que era representar al pueblo. ¿No les recuerda algo aquí recientemente también? Algo parecido, cuando la incapacidad de ser decente ya hace que el representante del pueblo ya no lo sea, aunque lo tenga que seguir haciendo. Ellos representan al pueblo, pero han perdido la perspectiva de dirigentes. Pero Dios es el que está guiando todo. Y comienza la primera escena, la unción en Betania, versículo 3. Acuérdense, una cosa también importante aquí, es que aquí está Jerusalén y el Mar Muerto por acá, y Betania va a ser aquí, a unos cuantos kilómetros, cerquita de Jerusalén. Y Jesús normalmente cuando llegue, todo este tiempo va a estar durmiendo en Betania, va a Jerusalén y vuelve a dormir aquí. Va a Jerusalén y vuelve a dormir aquí. Entonces aquí estamos hablando del miércoles ya, llegada cercana ya a la Pascua. Estaba en Betania. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo. Está ubicado en Betania, en la casa de Simón, lugar de residencia de Jesús durante la estadía en Jerusalén. Ahora Jesús es Simón el leproso. ¿Qué fue? Seguramente fue curado, habrá sido curado por Jesús, no lo sabemos. Pero ahí llega una mujer con un frasco de alabastro. Alabastro es una piedra blanca, caliza, muy fácil de romper, no muy dura. Un frasco de alabastro que contiene nardo puro. Nardo es una planta medicinal y una planta muy aromática, que se considera muy preciado cuando es puro lo que llega aquí. Hay un costo para esto, era muy caro. En el Evangelio de Juan le dieron precio. Judas se quejó y dijo que debía costar 300 denarios. 300 denarios debía ser, ahora, un denario es un día de trabajo de un obrero. Entonces 300 denarios, estamos hablando de un año de trabajo de un obrero. Un obrero tenía que trabajar un año entero y todo eso, entonces había que pagar ese frasquito que rompieron. Imagínense ahora cuánto será el salario de un obrero. Calcúlelo por 12, multiplíquelo por 12 y eso es lo que cuesta. No es barato, ¿verdad? Era bastante caro. Esa mujer llega y entonces se especifica, se rompe el frasco. Dice aquí, quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Y rompe el frasco, ¿qué quiere decir? No se quiere reservar nada. Cuando alguien rompió el frasco, que significa, es como que en el refresco botó la tapita, se lo va a beber todo. Es un ejemplo. Rompió el frasco, quiere decir, eso es todo. Y lo echó todo en la cabeza de Jesús. O sea, todo ese perfume se lo derramó en la cabeza. Al huésped, normalmente, cuando alguien llegaba a huésped en una casa, se le ungía con óleo, como señal de que se le recibía. Tú perfumas con óleo mi cabeza cuando es uno el huésped. O también cuando un rey o un mesías, cuando un rey o un profeta iba a iniciar su ministerio, se le ungía con óleo, con aceite. Entonces por esto, pero aquí no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con mesianismo. Aquí acaba de haber una acción
que comienza a provocar el murmullo de la gente. Versículo 4. Había algunos que se decían entre sí indignados, ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Se la cogieron contra ella. El reproche va a la mujer. Y claro, indirectamente a él. Porque claro, lo están criticando. Cuando usted no se atreve a criticar directamente a una persona, usted critica al que se le está cerca. Lo criticaron. Protesta contra el lujo. No. En la semana de la Pascua había obligación de hacer beneficencia. En esa semana, que comienza siempre el día 15 del mes de Nisan, había obligación en ese tiempo de hacer beneficencia. Y la beneficencia, entonces, Jesús reacciona. Jesús va a explicar qué ha pasado. Mas Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena en mí. Porque pobres tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Ha hecho una obra buena. Interesante porque dice una buena obra. Jesús invita, no, métanse conmigo, no con ella, conmigo. Ella ha hecho una buena obra. ¿Cuál es la buena obra? En la beneficencia siempre había dos posibilidades, o hacer limosnas o buenas obras. Y Jesús calificó eso de una buena obra. Calificada como buena obra de enterrar a los muertos. Y Jesús lo entiende como un anticipo. Ya como quien dice, embalsamó mi cuerpo. Y por esto, cuando era limosna, donación de dinero, es espontánea para una situación concreta. Pero Tobías 1:18 dice claramente, sepultar un muerto es una buena obra. En este caso, la buena obra tiene una gran importancia cristológica, porque el que van a enterrar, al que se está preparando la sepultura, es el que va a morir por cada uno de nosotros. Por tanto, la obra se multiplica. No es lo mismo embalsamar cualquier cuerpo que el cuerpo de Jesús. Él no lo va a decir así, pero ha hecho una buena obra. Y los pobres estarán siempre allí. Deuteronomio 15:11 dice, los pobres jamás desaparecerán por completo de tu vida. Eso lo dice el Deuteronomio. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jesús quiere que haya pobres? No, que Dios conoce la dureza del corazón nuestro, que impedirá que salgamos de los pobres, aunque la Agenda 2030 de la ONU quiera decir que la primera meta es erradicar la pobreza. No la vamos a erradicar hasta que no erradiquemos la dureza del corazón de nosotros. Porque son precisamente los países más ricos los que siguen y seguirán generando la pobreza en los más pobres y en su propio interior. Y en nosotros, al interno de nosotros lo mismo. Entonces, pobres los tendrán siempre entre ustedes, lo dice Jesús, apoyado en Deuteronomio 15, que dice, los pobres jamás desaparecerán por completo de tu vida. Pero a Cristo no, a Cristo es un anuncio de la muerte. Y la unción es una predicción de la muerte, un embalsamar anticipadamente. Versículo 9. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame la buena noticia, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Cuando Jesús dice siempre, yo les aseguro, está diciendo, está afirmando algo solemne, una promesa, una cosa que hay que grabar. Si usted estaba anotando, grabe ahora, porque ahora viene algo bueno. La mujer recibe una promesa de ser recordada. No sabemos el nombre, no sabemos quién era, pero sí sabemos la buena obra. Y la recordamos a ella sin saber el nombre, tal como Jesús lo anunció. Forma parte del Evangelio. Cada vez que en Semana Santa se anuncia, ahí está ella. El Evangelio de Marcos está orientado hacia la cruz y hacia la sepultura. Porque el Evangelio de Marcos, acuérdense que hace rato que Jesús, desde que preguntó quién dices tú que soy yo, estaba en camino a la cruz, a Jerusalén. Porque es un evangelio orientado a la cruz. Por tanto, anticipar la cruz es una buena obra porque está anunciando la muerte de Cristo, que anima al auditorio de Roma que está leyendo este evangelio. ¿Por qué? Porque ellos tienen la muerte ahí segura casi. Ellos tienen la muerte a vuelta de esquina. Por lo tanto, para ellos es un consuelo oír que Jesús está acompañando esto y que ellos también caminan y hacen el camino de Jesús.